Damos gracias a Dios por una lectura bíblica más que nos concede el Señor. En este día vamos a tomar el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, del versículo 11 al versículo 27. Nos habla de la parábola de las 10 minas. La palabra de Dios dice lo siguiente: Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Aquí tenemos estos versículos, hermanos y hermanas en Cristo y amigos. Hagamos algunas breves consideraciones de estos versículos para poder dejar que el Señor pueda trabajar en nuestro corazón a través de su palabra. Es importante decir que, de acuerdo con el historiador judío Josefo, que vivió cerca de la época de Jesús, la distancia entre Jericó y Jerusalén era de 150 estadios a lo largo de una tierra desértica y rocosa. Un estadio romano era casi 200 metros. Eso hace la etapa final del viaje de Jesús una distancia recorrida de más casi 30 kilómetros cuesta arriba todo el camino. No hay forma de saber cuán grande era la multitud que lo seguía. Era la primavera y pronto se iba a celebrar la fiesta judía de la Pascua. Por cierto, esa fiesta despertaba sentimientos nacionalistas, ya que se conmemoraba la independencia judía de la esclavitud en Egipto. El ánimo de la gente que caminaba junto a Jesús era de expectativa. El reino de Dios muy pronto aparecerá. Estamos marchando con el Rey, seguramente se decían los seguidores. Pero para enfriar el entusiasmo de la multitud, Jesús dice una parábola acerca de un hombre de cuna noble que se fue a un país lejano para ser designado rey. Pero antes de dejar su ciudad, le dio una mina a cada uno de sus 10 siervos
y les dio instrucciones para que pusieran el dinero a trabajar. La palabra mina viene del griego, que era una moneda valorada en la sexta parte de un talento y equivalente a casi 3 meses de salario. Hay una parábola en la que un hombre les distribuyó talentos a sus siervos, lo que era una cantidad mucho más grande de dinero. Pero según la lectura que acabamos de hacer, después de que el hombre se marchó del hogar, algunos de sus siervos enviaron una delegación para que les informaran a las autoridades distantes que no lo querían como rey. Eso realmente ocurrió cuando una delegación de judíos fue a Roma a comparecer ante César Augusto para oponerse al nombramiento de un hijo de Herodes el Grande como rey. Tal vez Jesús tenía presente ese incidente en sus pensamientos. Pero en esta parábola, sus protestas no tuvieron efecto, pues terminan siendo muertos por orden del nuevo rey por haberse opuesto a él. Sin duda, Jesús piensa en aquellos de sus contemporáneos que se oponen a su reinado, los cuales serán condenados en el juicio final por haberle rechazado. La lectura nos dice que cuando el nuevo rey regresa a casa, reúne a sus siervos para informarse de lo que han hecho con las minas que les encomendó. Y oímos informes de 3 de los 10 siervos. El primero dice que ganó 10 minas más, el segundo 5 más, y ambos son elogiados y puestos al mando de algunas de las ciudades del rey. Sin embargo, uno de los 10 siervos le informa al rey que ha guardado su mina en un pañuelo. Sabía que el nuevo rey tenía una personalidad muy exigente y tenía miedo de perder su mina si hacía una inversión con ella en el banco. Pero notamos que según esta parábola, el rey lo condena. Dice que es un siervo malo y ordena que se le dé la mina de vuelta al siervo al que se le habían entregado 10. Cuando se le pregunta acerca de lo injusto que esto parece, el rey cita un proverbio que dice que a la persona que tenga mucho, más se le dará, y a la persona que no tenga nada, hasta eso lo perderá. El mismo proverbio lo cita Jesús en el capítulo 8, versículo 18, donde lo aplica a la importancia de oír la palabra de Dios. Ahora bien, esta parábola es otra de las que tratan el tema de la mayordomía, es decir, una administración responsable de los dones, talentos y todo lo que Dios nos ha entregado. Notamos que 2 de los siervos fueron buenos mayordomos. Un mayordomo es un administrador. Pero el tercero no utilizó lo que había recibido de su amo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, qué importante es reflexionar sobre los talentos, dones, ministerios y recursos que Dios nos ha entregado para administrarlos. Debemos poner mucha atención. Ahora bien, los discípulos de Jesús necesitaban darse cuenta de que el reino de Dios no habría de manifestarse en el futuro cercano. Mientras esperaban el regreso de Jesús, se deben ocupar en usar los recursos que les han sido confiados, como los siervos de los que habla Jesús en el capítulo 12, versículo 35 al 48. Hermanos y hermanas y amigos, Dios quiere que seamos fieles en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. El reino de Dios está entre nosotros, dijo Jesús, y el tiempo final vendrá. No hay duda que vendrá, pero mientras eso sucede, nosotros tenemos que administrar el tiempo, los recursos, los talentos y ponerlos a trabajar, porque un día volverá el dueño, el Rey y Señor, y nos pedirá cuenta. No podemos regresarle lo mismo que recibimos. Es una ley. Si el Señor nos dio 1, debemos regresar 2. Si el Señor nos dio 2,
debemos regresar 4. Esa es la regla que encontramos en esta parábola de las 10 minas y también de los talentos. No perdamos el tiempo. Pongamos a trabajar lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Él quiere que usted y yo seamos fieles en el cumplimiento de nuestro deber, como padres, como esposos, como hijos, como cristianos, como seguidores, como discípulos, como en el lugar que Dios nos ha puesto. Seamos fieles en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. No mire si el que está a su lado está cumpliendo su responsabilidad o no la está cumpliendo. Mírese a usted mismo. Mirémonos a nosotros mismos si estamos trabajando el talento, el don, el ministerio o los recursos que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. No son nuestros, son del dueño, del Rey y Señor Jesucristo. Solo somos mayordomos, sirvientes o administradores. Que el Señor nos ayude y que esta parábola nos recuerde que el Señor quiere que todos sus seguidores puedan invertir este tesoro del Evangelio que hemos recibido para que pueda producir mucho fruto y abundante fruto en el nombre de Cristo Jesús. Oremos en esta ocasión y oremos también por las necesidades, por las peticiones que nos están escribiendo. Padre, gracias por tu palabra. Nos haces entender, Señor, que tú nos has entregado en nuestras manos responsabilidades y que es importante que nosotros seamos diligentes, que seamos obedientes, porque tú vendrás y nos pedirás cuenta de todo lo que nos has entregado. Reconocemos que nada es nuestro. Aún la vida que nos has entregado y nos has regalado es tuya, Señor, pero nos las has dado para que sea para gloria de tu nombre y para bendición. Ayúdanos para producir fruto, mucho fruto y abundante fruto en tu nombre. Gracias te damos por tu bendita palabra. Te pido por los que están escribiendo sus necesidades, sus peticiones. Señor, obra en ellos. Obra con tu poder y tu majestad. En el nombre de Cristo Jesús, sabemos que hay poder para sanar en ti, Señor. Tú tienes poder para sanar, para restaurar y para dar vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Con el favor de Dios, le esperamos el día de mañana con la lectura de la entrada triunfal en Jerusalén. No se lo pierda. Seguimos avanzando en el Evangelio de Lucas y aquí le esperamos con el favor de Dios con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que tenga una mitad de semana bendecida en Cristo Jesús. La paz de Dios.